Vence tus miedos. Que la paz del Señor sea contigo en esta preciosa mañana. Vence tus miedos. El día de ayer estuve en una cascada en un lugar turístico cerca de mi municipio y empecé a disfrutar del paisaje, empecé a disfrutar del agua que estaba bastante profunda y empezamos a conversar y a hablar con los jóvenes que había ido. Llegó un momento antes de regresarnos en donde nos empezamos a lanzar de cierta altura, desde una roca que quedaba a varios metros de altura desde el agua. Y al principio me dio un poco de miedo tirarme, porque desde arriba se veía un poco alto y generaba un poquito de nervios y de miedos el tirarme allí, porque lo veía un poco alto. Sin embargo, pasó el tiempo y superé ese miedo y me lancé con un poco de miedo, pero logré hacerlo, logré tirarme al agua, vencí ese miedo. Y recuerdo que me subí nuevamente y habían varios jóvenes que se habían negado a subir, se habían negado a vencer esos miedos. Y yo me subí desde el lugar donde a mí se me quitó el miedo. Y yo les gritaba, vengan, 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 acérquense, suban para que venzan sus miedos. Y muchas jóvenes de las que estaban ahí me decían no y no. Y siempre replicaban lo mismo, me da miedo, me da miedo. Y yo les decía, vengan que tienen que vencer el miedo. Y me decían, no, porque me da miedo. Y empecé a gritarles ahí como líder de jóvenes, empecé a gritarles, empecé a hablarles duro porque estaban un poco lejos de donde yo estaba. Hasta que de tanto insistir en pedirles que subieran para que vencieran sus miedos, muchas de las que estaban ahí lograron subir, lograron escalar las rocas que estaban allí y con mucho miedo, con mucho temor, algunas las piernas le temblaban, las manos le temblaban, su voz vociferaba palabras de miedo, de temor y era un momento muy complicado para ellas, pero que a mí como líder me competía la responsabilidad de motivarlas, de impulsarlas para que ellas vencieran ese miedo. Y después de tanto decir que no, después de tantas veces decir que tenían miedo, lograron subir y la mayoría de las que llamé se tiraron allí, vencieron el miedo. Sobre eso quiero hablar en esta preciosa mañana. Yo sé que muchas personas que me están escuchando tienen miedos, tienen temores dentro de ellos y de ellas. Sé que combates con algo, sé que luchas con un miedo, pero yo quiero decirte de parte del Señor a que venzas ese miedo que te está matando. Los miedos hacen que la persona no viva feliz. Los miedos hacen que la persona no contemple la grandeza del Señor. Por el miedo muchas personas no disfrutan lo que Dios quiere que disfruten. Miren, el miedo ha hecho que muchos de nosotros no vivamos como necesitamos vivir. El miedo hace que no seas libre. El miedo hace que te sientas incómodo. Por los miedos muchas veces nos negamos a vivir experiencias lindas, como les pasó a esas jóvenes. El miedo iba a hacer que ellas no disfrutaran de ese momento, de esa adrenalina, de esa circunstancia en donde cuando uno iba en el aire uno disfrutaba, iba con miedo pero disfrutaba. Pero el miedo iba a hacer que ellas perdieran la oportunidad de vivir esa experiencia tan bonita. Y yo quiero decirte a ti que me estás escuchando en este momento a que debes vencer tus miedos. Todos los miedos que hay en ti, véncelos, rómpelos, consúmelos en el nombre poderoso de Jesús. Dios no quiere que vivas con miedos. Los miedos son para las otras personas, pero para nosotros, los hijos de Dios, esa palabra no puede estar en nuestro vocabulario, ni mucho menos en nuestro diccionario. La Biblia dice que Dios le dijo a Isaías: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que fue lo que les estaba hablando ayer. Hay que vencer el miedo porque Dios nos manda a no tener miedo, y a que ninguno de estos obstáculos psicológicos que hay en nuestra vida
cohíban nuestra libertad en el Señor. Te quiero invitar, te quiero animar, te quiero motivar en esta mañana a que venzas tus miedos, esas luchas, esos ataques, esos horrores que hay dentro de tu mente y de tu corazón. Échalos fuera de ti. Tienes que vivir en paz. Tienes que vivir en paz, porque eso es lo que Dios quiere para tu vida. Que vivas tranquilo, que vivas sin ningún tipo de preocupación. Cuando aprendas a vivir sin miedos, aprenderás a ser feliz, sin hacer ningún tipo de esfuerzo. Yo te invito a que le ores a Dios y que Dios te dé la fuerza para que venzas tus miedos. Todas esas preocupaciones, échalas a la basura. Todos esos miedos que hay en ti, échalos a la basura. Hay muchas personas que le tienen miedo a la oscuridad. Hay personas que le tienen miedo a muchos animales. Hay personas que le tienen miedo a los demonios, al diablo. Y nosotros no le debemos tener miedo a ninguna de estas cosas que he mencionado anteriormente. Nosotros debemos en paz y en armonía, sin ningún tipo de preocupación por el que va a pasar mañana. Sé que hay muchas personas que le tienen miedo a su futuro, que le tienen miedo a su situación económica, que tienen miedo de predicar la palabra del Señor. No tengas miedo a predicar, no tengas miedo a hablar del Señor. Aquí hay personas que yo sé que me están escuchando, que Dios les muestra en visiones, en revelaciones, pero por miedo a no decirlas, se callan. Profetas, profetizas, hablen lo que Dios les ponga en su mente, en su corazón. Evangelistas, prediquen la palabra sin temor. Salmistas, canten con libertad y con todo el corazón, sin ningún tipo de miedo, porque Dios los va a respaldar. Dios te va a ayudar a que vivas con seguridad. Por eso el mensaje es claro en esta mañana: vence tus miedos. Los miedos hacen, escúchenme, los miedos hacen que nosotros no veamos el propósito de Dios cumplido en nuestra vida. ¿Saben cuántos evangelistas no fluyen en la palabra por miedo? ¿Cuántas veces Dios te manda a hacer algo pero no lo haces porque tienes miedo a equivocarte, tienes miedo a que las cosas no te salgan bien? Suelta ese miedo. Tú que estás a punto de emprender un empleo, tú que estás a punto de emprender un talento, un ministerio, no tengas miedo, porque Dios te va a respaldar y Dios te va a demostrar que valió la pena luchar y perseverar y hacer con esfuerzo y dedicación aquello que quieres hacer. No tengas miedo, no te preocupes, que Dios está al control. Así como estas jóvenes de mi congregación vencieron el temor y se lanzaron con miedo, con preocupación, pero lograron subir y lograron vencer ese miedo y lograron tirarse a pesar de que muchas de ellas no sabían nadar. Así yo también te digo que tú puedes vencer tus miedos, puedes vencer todas aquellas tentaciones, todas aquellas preocupaciones. Vénselas, vive sin miedo. El día que vivas sin miedo, ese día vivirás seguro y confiado en Dios. La falta de confianza manifiesta una presencia de miedo en tu vida. Oro a Dios, Padre, en el nombre de Jesús. Te pido que quites cada miedo que hay en ese joven que me está escuchando, en esa dama, en esa madre que está enferma. Señor, quita esa enfermedad y demuéstrale a esa mujer que tú estás con ella. En esa clínica donde me está escuchando, Señor, en ese lugar lejos donde me está escuchando, Padre, te pido que te glorifiques y que quites todo miedo, toda cizaña, toda preocupación del diablo en contra de tus hijos, de tu hija que me está escuchando, de ese joven que me está escuchando. Señor, yo te pido que tú arranques ese miedo y que traigas tranquilidad y seguridad a su vida. Padre, los entrego. Amén y amén. Que la paz del Señor sea contigo hoy y siempre. Y recuerda, vence tus miedos para que puedas vivir con seguridad. Dios te bendiga.